Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El tema que se va a analizar es cómo Jesús respondió frente a la tristeza y a la angustia. Estamos viviendo en un tiempo de tristeza y de angustia. El mundo hoy en día está pasando por una depresión o tristeza mundial, una depresión general. Y el mundo está en una angustia general. Todos los moradores andan con angustia, que es temor y tristeza por lo que está sucediendo. Pero con el método de Cristo vamos a ver cómo salir de ese episodio y cómo Jesús respondió. ¿Qué utilizó? ¿Qué instrumentos utilizó para salir adelante? Entonces, versículo 38 de Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el 37 dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. En gran manera. Lleva un calificativo, un determinativo, en gran manera. En gran manera comenzó a entristecerse y a angustiarse. De una manera enorme, de una manera inmensa. Era la tristeza y la angustia. Ahora, comenzando a identificar desde ya el método de Jesús para salir de ese momento, de ese paso que tiene que ver con trastornos del estado del ánimo. Primer punto, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Primer punto que hizo Jesucristo: buscó compañía. Él buscó compañía a 3 de sus discípulos. Él buscó, según el libro de Marcos, 14, versículo 33, dice: tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. O sea, él tomó consigo. Lo primero que hizo, buscó compañía, buscó a 3 de sus discípulos. En el momento de tristeza, en el momento del episodio de angustia o de tristeza, uno
se debe buscar compañía siguiendo el modelo de Jesús. 2. No se debe la persona aislar en ningún momento. No se debe aislar. Versículo 34. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Segundo punto. Jesús le dijo sus sentimientos, su sentir. Jesús declaró lo que él sentía. No la persona que esté pasando por un momento de tristeza o un trastorno depresivo o un trastorno de angustia, lo recomendable es que declare sus sentimientos, así sea con lágrimas, con dolor, pero declare sus sentimientos, busque compañía, no se aísle. Lo reitero nuevamente. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le dio una recomendación. Aquí hay una recomendación. En el versículo 38, la recomendación que Jesús le dio a los 3 discípulos, que velaran con él. O sea, tenemos buscar compañía, declarar nuestros sentimientos. 2. Tercero, velar con Jesús. Velar con Jesús es un método o es una técnica muy efectiva para la enfermedad o para ese episodio de tristeza y de angustia. La angustia son miedos o temores. Los invitó, les dijo, velad conmigo, quedaos aquí y velad conmigo. Esa fue la indicación que Jesús les dijo a los discípulos. En Marcos capítulo 14, versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Vamos a comparar qué dice Lucas. Aquí dice que se postró en tierra, o sea, se arrodilló. Dice, y oró. Que si fuese posible pasase de él aquella hora. Comparemos con Lucas 22. Versículo 41. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Aquí tenemos otro método de Jesús. Primero buscamos compañía en el momento que estemos pasando, como este momento que está pasando el mundo
una depresión mundial, una angustia mundial, debemos seguir el ejemplo y el método de Cristo. Y Él, aquí en Lucas 22, 41, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto, dice, puesto de rodillas. Dice que puesto de rodillas, oró. Es muy importante en este momento de crisis mundial doblarnos hasta las rodillas, orar de rodillas, seguir el método de Jesús, el ejemplo de Jesús. Diciendo, 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre someternos, el método de Jesús, someternos a la voluntad de Dios. Ahí vamos haciendo un esquema de cómo debe ser nuestra conducta en este momento de crisis, de depresión mundial y este momento de angustia mundial. Someternos a la voluntad de Dios. En Mateo 26, en el versículo 38, Él había dado ya una recomendación a los discípulos que velaran con Jesús, velad conmigo. En el versículo 38 les dijo, velad conmigo. En el versículo 40 vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo los tres discípulos. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Otra recomendación que encontramos acá. El método de Cristo. Velar conmigo una hora, velar con Jesús en este momento de crisis mundial, en este momento de depresión mundial y de angustia mundial, se debe velar cada día una hora con Jesús. Cada día una hora con Jesús. No hay un medicamento, no hay una terapia tan efectiva como la que Jesús utilizó. Los pasos que Jesús utilizó son los pasos que nosotros debemos utilizar. Él habló con el Padre. En el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, ¿cómo nos debemos dirigir a nuestro Dios? Como nuestro Padre. Ahí dice, Padre mío. Debemos dirigirnos de esta manera, seguir el ejemplo de Jesús, dirigirnos a Dios como nuestro Padre, ya que Él es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor. Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo reiteramos. Someternos a la voluntad de Dios. Aquí vamos formando un esquema y vamos comenzando a poder entender el método de Jesús, que es el mejor método para la depresión y para el trastorno de angustia. Ahora, dice, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Por qué los discípulos Jesús los halló durmiendo? ¿Por qué Jesús 3 veces vino y los halló 3 veces durmiendo? ¿Qué sucede? Vamos a comparar un poco con la ciencia. Aquí tenemos un manual
Aquí dice trastorno del estado de ánimo. Voy a leer unos síntomas de la depresión mayor. El primer síntoma, o sea, uno de los síntomas, vamos a enumerar unos síntomas, no tienen numeración. Vamos a enumerarlos, vamos a leerlos. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Ellos se quedaron dormidos. Marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. No oraron, no hicieron oración. Aumento o pérdida significativa 5% de peso o disminución o aumento del apetito, o sea que la persona en el momento que tiene un trastorno depresivo mayor, puede ser como pierda el apetito o se le aumente. Siguiente, insomnio. A menudo insomnio de mantenimiento del sueño o hipersomnia. Puede ser que se le quite el sueño o puede ser que le dé mucho sueño. En este caso ellos tenían era hipersomnia. Se quedaban dormidas. Vino 3 veces Jesús y 3 veces Jesús los halló durmiendo. Ellos tenían hipersomnia. El siguiente, agitación o retardo psicomotor observado por otros, no informado por el mismo paciente. Esto es, los espectadores lo ven a uno, que uno anda en vez de como sin energía, sin ganas de caminar. La gente observa en uno no. El que está con la depresión no se da cuenta muchas veces de su conducta. Fatiga o pérdida de energía. Por eso los discípulos se quedaban dormidos. ¿Por qué? Porque estaban tristes. ¿Y cómo sabemos que estaban tristes? La palabra de Dios tiene la respuesta. Ahorita vamos a mirar y nos va a dar la respuesta de la palabra de Dios. Dice, fatiga o pérdida de energía. Siempre que una persona esté triste, está el organismo sin energía, no tiene ganas de caminar, de bañarse, de vestirse, pierde mucha energía. Sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada. Siguiente, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión. Esto lo tenían ellos. Capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión. Nosotros podemos comparar en Marcos 14. En Marcos 14 podemos comparar lo que dice la ciencia. En Marcos 14, versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle, mire. Y no sabían qué responderle. ¿Por qué no sabían por qué responderle? Porque ellos estaban tristes. Y cuando una persona está triste, dice, y no sabían qué responderle. Cuando una persona está triste, según el manual de diagnóstico para las enfermedades de salud mental, dice, una de esas es capacidad, dice acá, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión. Ellos no tienen la capacidad de responderle a Jesús porque a pesar de que tienen los ojos cargados del sueño, pues el cerebro no le estaba respondiendo.
No le está respondiendo el cerebro. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan específico para suicidarse. La mayoría de personas que tienen el trastorno depresivo mayor, por lo general muchas personas se quitan la vida. Pero ¿por qué Jesús no se quitó la vida? A pesar de que Jesús dice muy claramente en la palabra de Dios, porque aquí dice pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o unos planes específicos para suicidarse. Pero ¿por qué Jesús no se quitó la vida? ¿Qué sucedió con Jesucristo? Porque Jesús hizo oración. Jesús habló con el Padre. Jesús buscó la compañía de sus discípulos. Jesús, él se sometió a la voluntad de Dios el Padre. Ahora vamos a ver en Lucas 22. Lucas 22. ¿Qué hacía Jesús? Pero leamos Lucas 22 y vayamos al versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. Mire, los discípulos estaban tristes. Los halló que durmiendo a causa de su tristeza. Los discípulos estaban tristes. Por eso es que ellos se quedaban dormidos porque también estaban tristes. Pero Jesús, ¿por qué no se quedó dormido? Porque Jesús, él hizo oración, comenzó a hablar con el Padre. Jesús les dijo a ellos, velad conmigo. Y le llamó la atención a Pedro. ¿No has podido conmigo velar una hora? Ahora, en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, mire, aquí hay otro método de Jesús. Estando en agonía, Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. En este momento de agonía mundial, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Entre más agonía, más oración. Dice que oraba más intensamente. Dice que Jesús oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nunca un ser humano ha tenido la depresión y la angustia tan grande como la que tuvo Jesucristo, que su sudor era su sudor como grandes gotas de sangre, Era tanto que su sudor eran gotas de sangre que caían hasta la tierra, caían hasta la tierra. Bien, hasta la tierra. Pero acá, en el versículo 43, cuando una persona está con depresión, siente que no tiene un apoyo social. Jesucristo buscó el apoyo social en 3 de sus discípulos. Y los discípulos pues no lo apoyaron, se quedaron dormidos. Siempre que una persona está triste, tiene ese sentimiento de que no tiene una ayuda social, un apoyo social. Pero Dios dice aquí en el versículo Lucas 22, 43,
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Siempre que nosotros en este momento de angustia mundial, en este momento de depresión mundial, siempre que sigamos los pasos de Jesús, Dios nuestro Padre va a enviar un ángel del cielo, un ángel del cielo. ¿Con qué propósito viene el ángel del cielo? Para fortalecernos. Necesitamos fortaleza. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban tristes, sin energía. Dios es el único que nos puede fortalecer. Entonces, ahí podemos analizar que una de las herramientas que Jesús utilizó en el momento de la depresión y la angustia fue la oración. La oración es muy importante. Utilizar siempre el método de Cristo. El método de Cristo nunca falla. Y dése cuenta que ese ángel se le apareció para ayudar a Jesucristo, para fortalecer. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos envía un ángel para fortalecernos. Dios nos envía el Espíritu Santo para guiarnos. Jesús está por medio del Espíritu Santo para consolar a las personas. Él dejó el consolador. Él se fue, pero dejó el consolador al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestra guía. Pero entonces Jesús le dio otras recomendaciones. Vamos a ver qué recomendaciones más Jesucristo le dio. En Mateo 26, Jesús le dio otra recomendación a ellos. Versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá dice velad y orad. ¿Qué significa la palabra velad? En el versículo 38, Jesús les dijo aquí, velad conmigo. La palabra velar significa atención sostenida. Eso significa la palabra velar, atención sostenida por cierto tiempo o periodo. Por lo que Jesús le dijo a Pedro en el 40, así, dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Eso le dijo Jesús, le hizo una pregunta a Pedro en Mateo 26, 40. Así que no has podido velar conmigo una hora. Velar, lo reitero, atención sostenida. Tener una atención sostenida con Jesús en la oración, en el estudio de la palabra de Dios. De esa manera las personas, por eso que Jesucristo, no, a pesar de que Él dijo, en el 38, mi alma está muy triste, versículo 38, hasta la muerte. A pesar de que tenía esos pensamientos de tristeza, Jesús venció la tristeza y la angustia con la oración. La oración es una herramienta muy importante. No hay otro método para poder curar una enfermedad de depresión o de angustia. Lo reitero, la mayoría de personas con el trastorno de depresión mayor o de angustia se suicidan. Por general casi todas se suicidan. Entonces, pero si la persona comienza a utilizar el método de Cristo, ninguna se suicida porque Dios le envió un ángel para fortalecerle. Lucas
Lucas 18. En Lucas 18, Jesús habló acerca de una parábola. En Lucas 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Hay que orar qué? Siempre, siempre hay que orar. La necesidad. Sobre la necesidad. Sobre la necesidad. Es una necesidad. En este tiempo de crisis mundial, la oración debe ser una necesidad, así como la necesidad de alimentarnos, de tomar agua, de bañarnos, de dormir. La oración es una necesidad. Orar, pero ¿cuándo? Siempre, siempre. Y no desmayar. En Santiago, también, en Santiago capítulo 5, también hay otra recomendación que nos hace Dios por medio de su santa palabra. Entonces vemos que es tiempo de orar. En este momento es un tiempo de nosotros dedicarnos a la oración, a permanecer con Cristo, a hablar con Dios, a contarle nuestras tristezas, nuestras angustias. Santiago 5, versículo 13, hace una pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros triste o angustiado? Mire la respuesta: haga oración. Tan fácil. Mire, esta terapia es una terapia, digamos, conductual fácil. Es una terapia muy sencilla y muy básica. No tiene ningún costo, ¿no? No tiene ninguna limitación. Dice, haga oración. Ahí está el éxito para tener vida. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Tan fácil el método de Cristo, y no cuesta. En esta época de crisis mundial que no hay dinero, aquí está el medicamento. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Hay otra pregunta: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Es la respuesta. Cante alabanzas. Entonces, tenemos que ir analizando y apropiándonos del método de Cristo. Muy importante tener en cuenta. Vamos a leer también otra parte de la palabra de Dios y vamos a ver la importancia de la oración en nuestras vidas. Dice la armadura de Dios. Efesios 6. En Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces acá nos dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Súplica en el Espíritu, velando. Mira, acá la palabra velando es muy importante. Esa palabra
hay que tenerla muy en cuenta. Velar significa atención sostenida, velando. En ello con toda perseverancia, hay que perseverar en la oración, hay que orar siempre. Jesús dijo en Lucas 18:1 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y súplica por todos los santos. Hay que orar unos por otros, es muy importante, orar unos por otros. Bueno, ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver qué debemos hacer. Yo le quiero decir lo siguiente a las personas que ven este video, que uno de los factores que también la persona hoy en día es la depresión es por el consumo del alcohol. El alcohol produce un trastorno de depresión, se llama trastorno inducido por sustancia. Cualquier bebida que contenga alcohol va a desconfigurar el cerebro. Después más adelantico la gente va a sentir como que todos los días como que triste, como que se sienten infelices, así no tomen alcohol. ¿Por qué? Porque van desconfigurando el cerebro, van dañando ciertos neurotransmisores. Entonces, es muy importante evitar o no consumir alcohol. El trastorno de angustia. El café o la cafeína produce ese trastorno de angustia que la gente se siente como con temores, como con miedo. Eso llaman falsas alarmas. Y siento un miedo ¿pero por qué? No sé, tengo un temor. Y el consumo de drogas como la cocaína produce la cocaína y la cafeína produce trastorno de angustia. Se llama trastorno inducido por sustancias. Entonces hay que evitar de consumir eso. Y yo también quería aquí mostrarles qué sucede con el organismo también, qué sucede con el organismo cuando por la parte, para que se suceda un trastorno, hay tres factores: la parte biológica, la parte psicológica y la parte psicosocial, lo que estamos hablando, el consumo de alcohol. Hoy las personas consumen mucho alcohol, consumen mucha cafeína. Desde pequeñitos los niños le dan cafeína. Esos son drogas. El alcohol es una droga, la nicotina es otra droga. Y la otra droga psicótica como la cocaína, etcétera. Bien, entonces aquí el balance de neurotransmisores. Solamente le quiero leer aquí: la comunicación interrumpida entre el cerebro y el cuerpo puede tener graves efectos sobre la salud física y mental. Se cree que la depresión, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo están directamente relacionados con los desequilibrios, con los neurotransmisores. Los cuatro neurotransmisores principales que regulan el estado de ánimo son la serotonina, la dopamina, el GABA y la norepinefrina. Yo les recomiendo a las personas que si tienen un trastorno depresivo, de angustia o de ansiedad, pueden hacerse una medición, mirar cómo están los niveles. Medición de niveles de neurotransmisores para ver si tiene bajos niveles de los neurotransmisores que antes mencioné: serotonina, GABA, dopamina. Los niveles de neurotransmisores ahora se pueden determinar mediante una prueba de orina simple y conveniente recolectada en el hogar. Con esos niveles de neurotransmisores puede ayudarlo a corregir un desequilibrio y evitar un problema de salud, problemas en el futuro. Entonces, es muy importante analizar que cuando hay desequilibrio
En los neurotransmisores se produce trastornos como la ansiedad, la depresión, por la parte biológica, porque por la parte sociocultural, ya le comenté que está la cafeína, el alcohol, la nicotina, las drogas como la cocaína, etc. Aquí la función de esos neurotransmisores son inhibitorios o calmantes. El sistema inhibidor comprende principalmente GABA y serotonina y sirven, entre otras cosas, para enfriar el motor del sistema nervioso central. El motor del sistema nervioso central se llama el cerebro. Y cuando estamos de pronto deprimidos o con ansiedad o con angustia, que son temores, entonces el cerebro está recalentado y hay bajos niveles de estos serotonina, dopamina, GABA o norepinefrina. Hay bajos niveles. Estos dos, el GABA y la serotonina, ellos lo que hacen es enfriar o refrigerar el cerebro. Entonces, cuando una persona tiene depresión o tiene angustia o ansiedad, muchas veces, vuelvo a reitero, le duele la cabeza, tiene malestar, se siente mal, sí, ok, no trabaja bien porque el cerebro está recalentado y el cerebro es el motor del sistema nervioso central, el cerebro. Por eso quise la palabra de Dios, sobre todas cosas, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Muy importante tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios y compararlo con la ciencia. Entonces, ya dijimos las drogas. ¿Qué debemos hacer en el momento del episodio de tristeza y de angustia? Seguir los pasos que dio nuestro Salvador Jesucristo. 1. Buscar compañía. Jesús buscó a 3 discípulos, o sea, no aislarse. Eso es lo que debemos hacer, no aislarnos. Segundo punto, expresó sus sentimientos, según Mateo 26:37. Tercer punto, invitó a velar con él a sus discípulos por medio de la oración. Siguiente punto, hizo oración de rodillas, pidió la voluntad del Padre. Siguiente, velar con Jesús 1 hora diaria o al día. Todos los días hay que dedicarle 1 hora cada día a Jesús. Y más en este momento de necesidad mundial, y más en este momento de crisis mundial, de depresión mundial, de angustia mundial. Hay que dedicarle 1 hora al día a velar con Jesús. Orar mínimo 3 veces al día, mínimo. Mañana, mediodía y noche, mínimo 3 veces al día, aparte de velar con Jesús 1 hora diaria. Y seguir el ejemplo de Jesús. Entre más agonía, más oración intensamente. Bendiciones y que podamos poner en práctica el modelo de Jesús para que de esa manera nos podamos, con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, nos podamos auto rehabilitar y podamos rehabilitar a muchas personas para el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su palabra.